invitarle que vaya por favor a Mateo, capítulo 7. Vayamos a Mateo, capítulo 7. Hoy estaremos dando por terminado esta serie, La vida real de un creyente. Diga, oh, no, pero la palabra de Dios es eterna, así que Dios tendrá algo preparado para nosotros. La vida real de un creyente. Y estamos concluyendo esta serie precisamente con la conclusión del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, ahí donde estamos, vamos a estar en el versículo 24 al 29. Recuerde que todo el Sermón del Monte ha sido un contraste entre lo real y lo ficticio de venir a Dios, ¿sí? Porque hay muchos que se acercan a Dios, ¿sí? Pero no todos se acercan con el sincero corazón, ¿sí? Jesús en este Sermón del Monte diferencia lo verdadero de lo falso, porque si hay un verdadero cristianismo, que también esperamos que exista, un falso cristianismo, ¿sí? Y Jesús en el Sermón del Monte nos ha hecho ver la distinción de lo que yo llamaría una realidad virtual del cristianismo. Ponga atención a las palabras, una realidad virtual del cristianismo, ¿sí? Porque hay personas que pueden vivir el cristianismo como algo que parece real, que se siente real, que se mira real, que se escucha real, pero es virtual, ¿sí? El camino ancho que nos habló Jesucristo es un camino, un cristianismo virtual, creado por un sistema religioso de falsas doctrinas. Realmente la filosofía se ha metido en la iglesia, no solamente en nuestros tiempos, sino desde los tiempos de Jesucristo. Y quizás al mencionarle estos nombres de movimientos filosóficos, un chespirito, una cosa que se me chispoteó. Pero al mencionar estos nombres, quizás usted no los reconozca por definición, pero quizás los reconozca por haberlo visto en otras iglesias. El camino ancho es un sistema a veces pragmatista. Es en donde si te sientes bien, pues es bueno, ¿sí? Hay evangelios que te quieren hacer sentir bien, ¿sí? No quieren ofenderte, no hablan del pecado, no hablan de la sangre de Cristo. Hay evangelios que te enseñan el derecho a tu felicidad. También en la iglesia se ha metido un sistema subjetista, o sea, es mi manera de pensar y de ver las cosas. En la iglesia otro movimiento filosófico es uno conocido como el sincretismo. Es decir, sí lo que dice la Biblia, pero también lo que creo yo, ¿sí? A veces caemos en eso, ¿no? Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero también lo que creo yo, ¿sí? Es un sistema de la metafísica. ¿Alguno ha escuchado esta palabra, la metafísica? ¿Sí? O sea, no es la meta de acabar algo físico, ¿sí? Pero es aquel movimiento de confesar, de llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Solo Dios, ¿sí? Y eso precisamente, ese tipo de enseñanza es precisamente algo virtual, pensando que puedo cambiar las circunstancias por solamente hablar positivamente, ¿sí? Otro sistema que existe en la iglesia es el sistema legalista, sentimentalista, conformista. Otros sistemas de querer acercarse a Dios viendo y experimentando milagros y prodigios en lugar de acercarse a Dios únicamente por la fe. También se ha metido en la iglesia un pensamiento gnóstico. ¿Qué significa eso? Bueno, es la búsqueda de lo divino, pero basado en el conocimiento. Yo conozco mucho de Dios, ¿sí? Y lo peor creo que se ha metido a la iglesia es un sistema egocéntrico, donde todo gira alrededor del hombre en lugar de girar todo alrededor de Cristo, ¿sí? La iglesia hoy en día es una mezcla de muchas filosofías, muchas enseñanzas. Ese es el camino amplio, ancho, del cual habló Jesucristo. Y Cristo, para hacernos reflexionar en su última porción en el Sermón del Monte, nos ha enseñado, presentado 4 ilustraciones. Número 1, que Cristo es la puerta estrecha, Cristo es el camino angosto. Que como siervos conocer del maestro no es suficiente sino ser conocido por el maestro a través de una relación con Dios. Y en su última ilustración Jesús nos va a enseñar el resultado del hombre y la mujer que es prudente, que a través de Cristo
es aquella persona que entró, caminó y edificó su vida sobre el fundamento firme, que es ¿quién? Jesucristo. Vamos a hablar pues del resultado en esta última ilustración de Jesús en el Sermón del Monte, y es la edificación del obrero cuya obra permaneció. Mateo 7, 24 hasta el 29. Dice el versículo 24. Cualquiera, diga cualquiera. O sea, cualquiera no es nadie especial, pero sí está hablando de cada uno de nosotros. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, diga cualquiera, es decir, cada uno que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la arena. Y descendió lo mismo, lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Venimos, Padre, con necesidad de atender tu voz, de escuchar tu consejo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos has provisto en Jesucristo fuerte y sólido fundamento, eterno fundamento, Señor. Y cuán peligroso, Señor, es desviarnos de seguir edificando nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. Ayúdanos, Señor Padre. En la alabanza, Señor Padre, cantábamos, Señor, lo grande y maravilloso, Señor, y lo abundante que ha sido para nosotros, Señor. Y Padre, en las palabras de mi hermano también había esa expresión de que no despreciemos el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy sigues hablando a través de tu Hijo, a través de tu palabra. Y tu pueblo, Señor, necesitamos escuchar y atender el consejo de tu voz. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El profeta Isaías le da al pueblo de Dios una ilustración muy similar a todo lo que Jesús ha estado diciendo acerca de la vida real de un cristiano. Conocer y oír es muy bueno. Amén. Conocer y oír es muy bueno. Pero hacer no solo es mejor, mira lo que voy a decir, sino que es la única evidencia entre lo real y lo falso. El que es real, obedece, hace. El que es falso, oye, escucha, pero no hace. Ahora, Isaías les da a Israel un ejemplo de lo que Cristo nos ha explicado acerca del oír y el hacer. Y Isaías lo pone de esta manera. Es como si un escrito o algo se ha escrito en un pliego, en un pergamino, se ha enrollado, se ha sellado, va enviado a tu nombre, pero cuando alguien te lo entrega y te dice, esto es para ti, léelo, tu excusa es, no puedo porque está sellado. Si es para ti, aunque esté sellado, para leer lo que debes hacer, abrirlo. O sea, es una excusa que el pueblo de Israel no es que no sabían la ley de Dios, no es que no entendían la ley de Dios, sino que rechazaban el hacer la voluntad de Dios. En ese contexto, Isaías les escribe un versículo muy conocido. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Todos conocen ese versículo? Pero con sus labios también me honran. Pero en sus corazones están, dice, lejos de mí. ¿Sí? Y su temor de mí, dice, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido
enseñado. O sea, este pueblo tiene la ley, les he escrito un mandamiento, les he escrito mi voluntad, les he escrito mi palabra, lo he sellado con el Espíritu Santo, se los he dado, pero la excusa del pueblo es, no lo puedo abrir porque está sellado. Pues ábrelo. Sabiendo leer, no quieren escuchar la palabra, no quieren escuchar el mandamiento de Dios porque no quieren obedecer a Dios. Ahora, Jesús repite estas mismas palabras de Isaías en Mateo 15, 8 y 9. Y se los dice a los escribas, a los fariseos, que teniendo el libro de la ley, entendiendo el libro de la ley, no hacían lo que allí decía. ¿Sí? Como creyentes podemos tener muchas veces un mil de excusas, un mil de razones, un mil de tentaciones, de problemas y autojustificaciones para no abrir este libro de la ley que fue escrito para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios en algo y peleamos con Dios? ¿Alguno ya le ha ganado? No, ni le va a ganar, ¿verdad? Y somos muy listos porque sacamos muchos versículos, sí, pero ya es, ¿verdad? Nos autojustificamos. Este libro de la ley, amada iglesia, fue escrito no para contradecir, no para pelearnos con Dios. Fue escrito para que como creyentes obedezcamos su palabra. ¿Sí? Entonces podremos tener un mil de razones. Pero últimamente, el verdadero hijo e hija de Dios, ante la palabra de Dios, ¿qué hace? Se humilla y obedece. Amén. ¿Cuándo somos verdaderos creyentes? Y como un sello, al abrirlo, es cuando el corazón es quebrantado. Y es cuando abre la escritura, oye y hace la voluntad del Señor. Hermanos, esta es la más importante distinción y comparación entre la vida real y verdadera de un creyente en Cristo y la vida aparente y ficticia de un simpatizante del cristianismo. Y es obedecer la palabra de Dios. Como dice Isaías en ese versículo, es la diferencia de muchos que se acercan a Dios confesando de boca y de labios, dice que me honran. Esta palabra honrar en ese contexto significa que tienen un sentido de pesar. Jesús dijo que muchos tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Y un piadoso, ¿cómo viene? Y tú dices, wow. Dice que de labios, de boca me honran. Expresan un sentido de pesar. Y sí se acercan. ¿Por qué? Porque oyen. Sí se acercan. Son los que escuchan. Pero en donde es más importante como evidencia, no es la apariencia de piedad, sino lo que está en el corazón, que dice Jehová está lejos de mí. ¿Y sabes lo que significa esta palabra lejos de mí? ¿Qué significa lejos de mí? Yo pensé que sería por alguien dijo apartado. Yo pensé que era apartado, ¿sí? La traducción literal de esta palabra lejos de mí es amplio y espacioso. ¿A qué describe eso? Muchos se acercan pretendiendo buscar a Dios, pero lo hacen a través de un camino ancho y espacioso. Piensa en esto, porque si caminamos por un camino ancho y tú puedes estar por allá y yo por acá, Cristo te ama. ¿Quién vive? Allá estás bien, aquí estoy bien. Pero en un camino angosto, ¿cómo vamos? Ven para acá, ven. ¿Cómo vamos en un camino angosto? Hazte para allá. Hazte para allá. Gracias. Siempre lo agarro de... Estás al frente, ¿verdad? Pero es incómodo, ¿sí o no? Y nos conocemos. Porque tú solito en tu cuartito, pues, nadie te molesta, ¿verdad? Nada malo de ti va a salir. Te vas a enojar contigo solamente. Pero andar en un camino angosto nos enseña a caminar juntos hacia la meta que es Cristo.
Y aprendemos, ¿sí o no? Fíjate, Isaías dice, con su boca, dice, me honran, se acercan a Dios, pero el corazón de ellos está lejos, es amplio, espacioso, han permitido un montón de doctrinas falsas, engaños del mundo, piensan estar en el camino de Dios, sí están apartados, porque van por el camino espacioso y engañoso del cristianismo. Son personas que a veces creen estar muy cerca de Dios, pero están muy lejos de Él. ¿Sí? Es el camino de la falsedad y de la perdición. Son los que se acercan a Dios, ojo, oyendo, creyendo, pero donde es lo más evidente es que aún oyendo y creyendo es no haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando todo va bien en la vida es fácil obedecer a Dios, ¿sí o no? Cuando todo me sale bien, bien contentos venimos. Gloria a Dios. Pero cuando las tormentas vienen, cuando tenemos que sobre todo entregar, ¿verdad? Y rendir nuestro yo a los pies de Cristo, ahí sí toca duro, ¿verdad? Ahí sí la obediencia es más difícil, pero no imposible en Jesucristo. Por eso no basta con conocer y reconocer que la palabra de Dios es la autoridad y la voluntad de Dios, sino es el hacer, es el edificar, es el obedecer lo que nos dice la palabra del Señor. Ahí está la diferencia. Y dice Jesús en el versículo 24, que a estos, a cada uno que oye estas palabras, es decir, todo lo que Jesús ha hablado en el Sermón del Monte, Jesús dice, lo voy a comparar a un hombre prudente. ¿Qué significa prudente? ¿Cómo es un hombre, una persona prudente? Sabia, que piensa lo que va a hacer, cauteloso, ¿qué más? No dice todo lo que piensa, ¿verdad? O sea, piensa lo que va a decir, ¿verdad? Antes de lo que dice. Prudente, ¿verdad? Una persona prudente es una persona que no trata, aunque usa sabiduría, no trata de ser sabio en su propia opinión. ¿Sí? Así dice Romanos 12:16. ¿Sí? Es alguien que no es altivo, porque se necesita humildad para poder obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso se asocia con los humildes, ¿sí? No con los rebeldes. ¿Sí? Es prudente, se asocia con los humildes. Son los que tienen sentido de oír, sí, de entender, sí, pero lo más importante es que aplicar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un proyecto, según lo que Jesús dice aquí, muy importante que hacer. ¿Sí? Miren, le doy un ejemplo en lo personal. Yo puedo saber alguito de mecánica, alguito, lo que aprendo en YouTube. ¿Sí? Yo puedo saber alguito, me puedo incluso autoeducar, investigar algo de mecánica, pero no trato de ser sabio creyéndome ser un mecánico. Para eso tengo mi panel aquí de mecánicos al frente, precisamente. ¿Sí? Y en un sentido, aunque quizás tenga los recursos de aprender, me tengo que humillar, ¿verdad? Tengo que preguntar, tengo que llamar y consultar, hasta para comprar una llanta. Ayer le llamé al hermano Ever. Hey, brother, ayúdame, mira. Pues, pastor, una llanta es una llanta. Sí, pero para mí no es nada más una llanta. Y necesitaba consejo. Hey, brother, ¿qué? Hey, pa. O sea, me tengo que humillar, tengo que ceder incluso al consejo sabio y prudente de un mecánico de profesión. Tengo que reconocer que, pues, no soy mecánico. Necesito el consejo de otros que son sabios en la materia. A una persona así compara a Jesucristo. Uno que oye la instrucción, que escucha el consejo, que es sensato, no haciendo como mejor le parece. ¿Cuánto conducimos nuestra vida como creyentes como mejor nos parece, ¿verdad? Al cabo Dios es paciente. ¿Sí? Pero un hombre prudente escucha con sensatez, no hace lo que mejor le cree hacer, sino que sigue las indicaciones que ha recibido de alguien experto en la materia. Entonces yo escucho el consejo aquí de mis mecánicos, ¿verdad?
¿Cómo? Así, bueno, y sigo el consejo. O sea, sería insensato de ir yo en contra en el consejo de ellos, ¿sí? Ahora, el divino experto en el tema de la salvación, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y cuántos quieren perseverar hasta el fin? Entonces, ¿quién tiene el sabio consejo? Cristo. ¿A dónde debemos ir? A Cristo, a la palabra, ¿sí? Porque como creyentes tenemos un proyecto espiritual muy grande por delante. ¿Sabe cuál es? Edificar este templo del Espíritu Santo hasta el final. Es una tarea que hacemos todos los días, edificar nuestras vidas, ¿sí? Por eso el hombre sensato consulta con el manual de la vida eterna, que es la Biblia. Consulta con el divino experto de la salvación, que es Jesucristo. Y siendo prudente, pide ayuda al Espíritu Santo y hace las palabras que oye de este manual de vida. Amén. ¿Hay alguna duda de eso? Es muy claro, ¿sí? Pero el hombre insensato es escrito como también uno que oye las palabras. Pero ¿cuál es la diferencia? No lo hace. Y esta palabra insensato, en su original, ¿sabes qué significa? Dijeron por ahí, sin sesos. Está muy buena esa, ¿eh? Bueno, sí. La palabra que todos pensamos, aparte de sin sesos, ¿verdad? Necio, ¿sí? Insensato es un necio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo hizo. Sería una necedad, una vez más en mi ejemplo, ¿verdad? Si me dan un consejo, pues no, mejor hago lo que yo creo, ¿verdad? Y luego voy con ellos y pues la regué, I'm sorry. ¿Te va a costar más? Pues amén, ¿verdad? ¿Sí? Pero la primera palabra que aparece como traducción literal de esta palabra insensato, ¿sabes cuál es la palabra? Aburrido. Insensato en este contexto que Jesús usa es el que está cansado, el que todo le parece pesado. Qué flojera obedecer a Dios. Un aburrido no hace nada porque le falta estímulo. Un aburrido, por lo tanto, nunca se va a esforzar por construir lo mejor. Ya lo quiere hecho. ¿Sí? Un aburrido escoge lo más fácil, lo menos trabajoso, lo más rápido, lo de aquí y ahora. Es impaciente y nada determinante. Por eso un hombre prudente que hace siguiendo la instrucción y un hombre insensato que también oye la instrucción, pero no hace porque es un aburrido. No hace según la instrucción. Vamos a comenzar primero por ciertas similitudes de estas dos personas. El que no tiene sesos y el que tiene sesos, ¿verdad? Es lo único que se van a recordar de hoy, ¿verdad? Vamos a comparar estas similitudes de estas dos personas, porque tienen muchas cosas en similitud. Primero, ¿en qué son similares estas dos personas? Número uno, ambas personas han oído el Evangelio, porque Jesús dice, cualquiera, o sea, cada uno que oye estas palabras, ¿sí? Ambos escucharon la palabra de Dios. Es decir, vamos a pensar en el terreno de construcción. El terreno o el lugar de trabajo para ambos y edificar es el mismo. Han escuchado la misma palabra edificante de Cristo. El campo es el mismo. Fair game. ¿Sí? El territorio del Evangelio es el mismo. Y tú puedes construir sobre un fundamento seguro, alto, elevado como una roca, o tú puedes construir otro fundamento sobre la arena. ¿Cuántos quieren construir ahí más cerca del mar? O sea, el territorio es lo mismo. Ambos escuchan la palabra de Dios. Cada uno se acerca a Dios conociendo la voluntad de Dios. Ha recibido la misma instrucción.
Ambos conocen el camino de Dios. Ambos han sido expuestos al mismo territorio del Evangelio, pero todo depende en dónde construyes. ¿Dónde construirías tú? Allí. Para arribita, ¿verdad? Es que ustedes son prudentes, ¿verdad? O tienen seso, ¿verdad? Con seso. O concisos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ambas personas se ponen a edificar. Esa es otra comparación. Los dos trabajan, ¿sí o no? Los dos edifican. ¿Qué están edificando? Una casa. Es todo lo que dice Jesús. No dice el tamaño de la casa. ¿Sí? O sea, la demanda de construir no es una más grande que la otra. A uno no se le pide que construya un rascacielos y al otro una cabaña. No, es una casa, punto. Ambos edifican lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué representa la casa? ¿Qué? ¿Qué tipo de vida? Nuestra vida cristiana, espiritual. ¿Sí? O sea, esta casa es igual a esa casa. Claro, esta está más llenita, ¿verdad? Más flaquita. Pero es la misma casa espiritual. Cada uno está edificando su vida. Fíjate la similitud, ¿ok? Es el mismo terreno, todos reciben el mismo evangelio, todos construyen la misma casa, nuestras vidas, ¿sí? Y es la única obra que vamos a edificar, que todo hombre un día rendirá cuentas a Cristo cuando lleguemos al cielo. Entonces, ambos edifican porque han oído, ambos hacen, pero aunque ambos estén trabajando, el hombre prudente edifica su vida haciendo caso a la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. El hombre insensato, el hombre aburrido, por otro lado, también oyendo las palabras de Cristo, no está haciendo caso a las palabras de Dios. La decepción del asunto es que ambos hacen, pero uno hace la voluntad de Dios y el otro hace su propia voluntad. En el mismo terreno, en la misma iglesia, dentro del mismo evangelio. O sea, aquí puede haber alguien que pensando estar construyendo sobre la roca, está construyendo sobre la arena. Puede ser, yo no sé. Si quieres saber dónde estás construyendo, nomás mira, ¿dónde está fundamentada mi vida? ¿Haces tu voluntad o la voluntad de Dios? Esa es la decepción, o sea, el engaño a veces que el cristiano, el creyente cae. Cree que la vida que lleva es cristiana porque está construyendo y piensa que es agradable a Dios. Ambos obreros son similares en que ambos oyen, ambos trabajan, ambos confían que sus construcciones serán seguras y van a resistir, pero la confianza del hombre prudente está puesta en Jesucristo y el hombre insensato está puesto en sí mismo. Pero no estoy hablando de la iglesia en la esquina. Estamos hablando de esta iglesia. Aquí. Otra similitud es que ambos construyen bajo las mismas circunstancias, porque ambos enfrentan la misma tormenta. ¿Te has dado cuenta? Es exacta la misma. En ambos descendió las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa. Es decir, las circunstancias externas en la vida de ambos obreros es la misma. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Todos? Aquí ninguno se escapa, ni los jóvenes, ni los, ¿verdad? ¿Tú tienes problemas? Sí, en la escuela. Sí, se ríe. Sí, todos tenemos problemas. Nadie se escapa. O sea, todos enfrentamos las mismas externas circunstancias. A todos nos va a pegar el viento de la prueba, de la aflicción. Todos vamos a ser golpeados por las pruebas de la vida. Aquí ninguno es privilegiado con un mejor clima o con mejor vida o con mejores tiempos soleados. A ti no te envió Dios a construir en Hawái y a ti en Miami. Es el mismo clima. Son los mismos golpes de la vida. ¿Todos sufrimos en el cristianismo? Debería ser.
¿sí? Ambos estaban expuestos a las mismas tormentas del día. No tenemos excusa para decir, no, Señor, pero aquel hermano tenía problemas. Nunca lo vi llorando. Nunca lo vi aquí en el altar. O sea, de boca nos acercamos a Dios, pero a veces nuestro corazón vive apartado, separado, en un camino amplio, pensando que estamos construyendo en Cristo y estamos construyendo sobre nuestra propia voluntad. Entonces la similitud es todos obreros que ambos pueden asistir a la misma iglesia, pueden escuchar la misma sana doctrina, van a tener las mismas tentaciones. ¿Cuántos somos tentados? ¿Todos los días? De vez en cuando, no, todos los días. ¿Cuántos fallamos? ¿Todos los días? Todos los días. O sea, Jesús compara a dos personas bajo las mismas estilos o tipos de vida, las mismas luchas. Tendrán las mismas amistades, las mismas relaciones, van a pelear las mismas batallas, las mismas pruebas. Es lo mismo, van a ser las mismas lluvias de problemas. Y aunque la apariencia a veces dijera, pues que yo sufro o no sufro más que otros, todo el que se acerca a Dios va a recibir los mismos golpes del mundo y en la vida. Todos. ¿Sí? Aquí no hay ventajas. Aquí no hay uno con mejor vida o mejores circunstancias que el otro. Todos vamos a enfrentar y enfrentaremos las mismas circunstancias de la vida. Todos vamos a luchar. Es decir, la obra de ambos serían probados con la misma medida de resistencia. Por eso la Biblia no dice, hermano, hermana, resiste, porque bueno, si tú sirves a Dios, resiste. Pero si tú eres líder, resiste más. O si tú eres pastor, mucho más, porque a ti te va más peor. Así no dice Santiago. Santiago simplemente dice a todos, someteos a Dios, todos, y resistid al diablo, y huirá de vosotros, todos. Porque todos somos probados, todos somos tentados, todos somos afligidos. Otra similitud es que al decir Jesús que ambos edificaron una casa y no describe el exterior de la casa, es que ambas vidas por lo exterior se pueden ver muy similares. ¿Sí? Se pudieron quizás ver que ambos eran fieles, ambos servían en la iglesia, ambos vivían buenas vidas morales, ambos eran respetables. Ambos parecían creer y vivir de manera muy similar, ¿sí? Pero ahora vamos a ver las distinciones, en qué se diferenciaban. Y aquí va el meollo de lo que quiere decir Jesús. Esta es la gran diferencia. Lo único que describe Cristo de estas construcciones no es lo externo, no es el tamaño, sino lo interno, lo que realmente no se ve de un edificio por fuera, pero que ciertamente debe tener algo muy profundo para que ese edificio pueda continuar en pie, y es que el fundamento. Toda edificación debe tener un ¿qué? Un sólido y profundo y fuerte fundamento. ¿Para qué? Para poder edificar por encima. La más grande diferencia que hace que un edificio no se caiga en un terremoto es su fundamento. Es que también por fuera se puede ver, muy bonito, ¿verdad? Pero luego viene el terremoto y ¡zas! Lo que hace que ese edificio permanezca en pie es el fundamento. Tú puedes arreglarle y ponerle todos los arreglitos por fuera, pero si el fundamento no está bien hecho, ese edificio se va a caer. ¿Sí o no? La más grande diferencia no es tanto lo de afuera, es en dónde está fundamentado ese edificio. Y sobre todo la profundidad de donde se construye el edificio, el fundamento. ¿Recuerdas que el insensato es aburrido? ¿Qué es más fácil y qué es más rápido? ¿Edificar una casa sobre la arena o sobre una roca? Más fácil sobre la arena. Porque para edificar la roca, ¿qué tienes que hacer? Toma tiempo, ¿sí o no? Es difícil. No es fácil. Construir sobre una roca demanda más esfuerzo, pero es la más segura. Es la más segura. Me pareció muy cómico encontrar una ciudad llamada Amón en el estado de Idaho, porque la palabra arena en el griego es Amón.
Y es la ciudad, esta ciudad la llamaron Amón, Arena. Lo cómico es que su visión de una ciudad llamada Arena dice que es donde el mañana comienza. Y yo digo, después de la tormenta es donde termina. ¿Sí? Cómico, pero una realidad de muchos cristianos que están edificando la vida del mañana pensando estar seguros, pero lo están edificando sobre algo que es movible, inestable, como la arena. Ahora, el hombre prudente, ¿sobre dónde construyó? Sobre la roca. En el griego es Petra. ¿Y quién es la roca? Cristo. Esto lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos oído, ¿sí? ¿Y sobre quién debemos edificar nuestras vidas para el futuro mañana? ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Eso sabemos porque hemos oído y hemos creído. Pero ¿cómo diferenciamos? ¿Cómo edificamos nuestras vidas en Cristo? ¿Cómo podemos poner más y más profundo fundamento sobre la roca que es Cristo? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Haciendo la voluntad de Dios. Eso que sabemos porque hemos oído, y si eso hacemos, tenemos la seguridad que vendrán las lluvias, vendrán los ríos, vendrán los vientos, golpearán nuestras vidas, pero esta casa que es templo del Espíritu de Dios permanecerá hasta el final. ¿Por qué? Porque estuvo fundamentada sobre la obediencia a la voluntad de Cristo, nuestra firme roca. Fíjate, no importa cuánto sepas de la Biblia, si no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, vamos a estar fundamentando nuestras vidas en la arena. Una palabra diferencia al creyente, al verdadero creyente del falso. Una sola palabra: obediencia. Solo una. ¿Sí? Ahora, lo interesante es esto. Pregunta: ¿de dónde viene la arena? ¿De dónde? De las piedras. La arena es el resultado de la erosión de las rocas, de lo que se desprende de una roca. En todo desierto o mar donde veas arena, no muy lejos vas a ver ¿qué? Rocas, piedras, ¿sí? Y sobre ese desprendimiento de partículas que caen en el mar o en la playa, de la roca, es lo que se forma la arena. Fíjate, muchas falsas religiones contienen algún desprendimiento de la persona que es Cristo. Muchas falsas religiones contienen algo de Cristo, pero no lo contienen todo. Ponte a pensar. Un falso estilo de vida cristiano basa su crecimiento en ciertas partículas de Cristo, pero no lo basa en la completa roca que es Cristo. Por ejemplo, hay muchos cristianos que basan sus vidas en sus emociones, basan sus vidas en sentimientos, basan sus vidas en sus experiencias con Cristo. Y tener sentimientos o experimentar a Cristo en nuestras vidas es solo una partícula de la roca de Cristo, pero no es la roca. Y yo no puedo edificar mi vida sobre mis sentimientos o mis experiencias de Cristo. Yo no puedo basar mi fe en la manera en que me siento o en la manera como amanezco o en las bendiciones de Dios, sino que mi fundamento debe estar exclusivamente por la fe en la roca que es Cristo. Por eso una partícula, un aspecto de nuestra adoración a Cristo es adorarle en espíritu, ¿sí? Eso envuelve nuestras emociones. Pero también dice que Dios busca a quienes le adoren en verdad, en espíritu y en verdad. Y verdad es la persona de Jesucristo. La roca firme es conocerle a Él. No solamente es emociones, es conocer la verdad de Jesucristo. Por eso un verdadero adorador puede seguir adorando, puede seguir alabando, puede seguir agradecido a Dios aún cuando las pruebas y las aflicciones de la vida están golpeando su espíritu o sus emociones. ¿Por qué? Porque no estoy basado en una emoción, estoy basado en mi fe en Jesucristo. Aunque no entienda por lo que esté atravesando, yo sé que en la roca firme que es Cristo, mi vida está segura. Y el propósito de Dios es seguro. Pero muchos
como una partícula de Cristo, de la roca, fundamentan su vida cristiana sobre sus emociones. Oh, no tengo ganas de orar. Oh, no tengo ganas de leer la Biblia. Oh, no quiero ir a la iglesia. ¿Cuántos basan sus vidas? ¿Cuántos cristianos basan su vida? En emociones, en experiencias. ¿Y si no siento a Dios? Porque cuando vienen a la iglesia con un corazón animado, ¿verdad? Dicen, ay, qué tremendo estuvo en la reunión porque sentí a Dios. ¿Y si no lo sentiste, qué? ¿No fue reunión? ¿Sí? Por eso a Cristo no le seguimos por lo que sentimos. A Cristo no lo seguimos por lo que experimentamos. Le seguimos por lo que creemos en obediencia a la voluntad de Dios. Pero fíjate, como una arena que se desprende, como una partícula que se desprende de la roca, hay muchas partículas ahí que flotan como arena con el engaño del hombre que se ha desprendido de la roca, que es Cristo, para que muchos construyan su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque sí, contiene algo de Cristo, pero no es la roca. Y así pensando que es algo de Cristo, están construyendo sus vidas sobre algo que no tiene solidez. No es la plenitud de Cristo. Por eso muchos son engañados con ciertas verdades, con ciertas partículas de Cristo, pero no contiene a Cristo. Cristo no es presentado en su plenitud. Hay muchos que basan su cristianismo solo en el amor de Dios. Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios también es justo. Dios también corrige al que ama. Dios también es misericordioso, pero un día su gracia terminará y vendrá el día del juicio. Dios es amor, sí, pero Dios es también justicia. Eso es la roca. Pero todo el que basa su cristianismo nada más en el amor de Dios es una partícula de Jesucristo. No lo es todo. Los fariseos estaban igual. Ellos decían, no matamos. Es una partícula de Cristo, ¿verdad? Pero la totalidad de Jesús que viene a decir, bueno, si te enojas contra tu hermano, ¿qué hiciste? Ya eres culpable de juicio. Esa es la totalidad, esa es la roca. Ellos decían, bueno, no adulteramos. Es otra partícula de Cristo, ¿verdad? Que tomaron de Dios. Pero Cristo viene en su totalidad y ¿qué les enseña? Y les dice, bueno, codiciar a una mujer ya es adulterar el corazón. Otra particularidad que sacaron de Dios es, nosotros somos muy legales, damos carta de divorcio. Es otro granito de arena, ¿verdad? Que enseñan, está bien. Pero viene Cristo y dice que así nunca fue el plan de Dios. Los fariseos decían, no juramos en el nombre del Señor. Sobre esa arena construían sus vidas, pero la roca firme, Cristo viene y dice, cumple lo que tú prometes. Luego decían ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente. Es una arenita, ¿verdad? Y muchos basan sus vidas, ¿no?, sobre la arena. Ojo por ojo, diente por diente. Me lanzas, te la regreso. En amor, pero te la regreso. Pues estás parejos, ¿verdad? Y viven un cristianismo de autojustificación y de autojusticia. Y Cristo viene. Y la roca firme dice, no resistas al malo. Más bien demuéstrales el bien. Fíjate la diferencia de un granito de arena con la roca que es Cristo. ¿Sí? Luego decían, bueno, yo amo a todos, dirían los fariseos, pero nomás a los que pues no me perjudican. Y viene la roca firme y dice, ¿qué? Ama aún a tus enemigos. ¿Sí? Entonces yo creo que la arena representa los muchos desprendimientos de la roca que es Cristo, para dar a creer que están edificando sobre Cristo, pero no están edificando sobre la roca. Un autor llamado Arthur Pink fue el autor del libro Los atributos de Dios. Cuando él llegó a conocer más y más el carácter de Dios, se dio cuenta cuán lejos está el creyente de pensar que está muy cerca de Dios. Y él dice, el creyente, como el que construye sobre la arena, llevan sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. ¿Alguno dejó su alma en casa? ¿Será un alma en pena? Él dice, muchos llevan sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. Adoran con sus bocas,
pero no en espíritu y en verdad. Dice él, son muy rigurosos en cuanto a la inmersión o a la comunión temprana en la mañana, pero no le prestan ninguna atención a guardar sus corazones con toda diligencia. Y dice él, se jactan de su ortodoxia, pero no tienen en cuenta los preceptos de Cristo. La marca del verdadero creyente es una sola palabra. ¿Cuál es? Obediencia. ¿Amén? ¿Podemos refutar eso? ¿Contradecirlo? No, dile a tu hermano, no pelees con Dios. Ya deja de hacerte y sé obediente. O despiértalo si está dormido, no sé. La verdadera marca del discípulo no es simplemente oír y creer, sino creer y hacer, obedecer. ¿Sí? No es basar su edificación solo en ciertas particularidades del Evangelio, sino en toda la roca firme que es Jesucristo. Por eso los verdaderos discípulos de Cristo convertidos al Evangelio son aquellos que les cuesta hacer la palabra y la voluntad de Dios, porque sí nos cuesta, ¿sí o no? Pero habiendo oído, sabemos que es mejor obedecer a Dios que oír y no hacer nada. Por eso dice la Biblia que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y dice Santiago, porque nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Y se ve así todo sucio, pero igual se va y se olvida cómo era. El apóstol Juan lo dice muy claramente, primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Juan dice, en esto sabemos, diga sabemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, mira cómo lo dice, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, falso, virtual, no es real. Y dice, y la verdad no está en él. Pero en el mismo ejemplo de Jesucristo, Juan lo entiende, dice, pero el que guarda, diga guarda, el que guarda, no así su Biblia y la guarda bien bonito, ¿verdad? No, seamos claros. O sea, el que hace la voluntad de Dios, el que obedece la palabra de Dios, el que guarda la palabra de Dios en su corazón, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. No está diciendo que vamos a obedecer la palabra de Dios con perfección. Quiere decir que el amor de Dios está en nuestro corazón. Y ese amor por Dios, ese amor que tenemos por Jesucristo, nos va a llevar en humildad a recordar que Cristo lo dio todo por mí en la cruz. Y lo único que quizás mínimo puede hacer para Él es obedecer y atender el consejo de su palabra. Es lo mínimo que el Señor espera de nosotros, que seamos obedientes a sus mandamientos. Amén. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y mira lo que dice Juan, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? ¿Cómo? Porque obedecemos su palabra. Si nos desviamos del camino, ya no estamos en Él. ¿Y esperamos ser todavía obedientes a todo lo que dice Dios? No. Tenemos que regresar al camino de la verdad. A veces nos desviamos, ¿sí o no? Queremos tomar un atajo, ¿verdad? O sea, la Biblia es el GPS, pero pues yo sé mejor. Yo conozco una manera más corta de llegar. No hay manera corta de llegar al cielo. Bueno, a menos que te mueras, ¿verdad? No hay manera sencilla de llegar al cielo a menos que sea a través de Jesucristo, la palabra de vida. Esa es la distinción. Juan lo dice muy claro, ¿sí? El que dice que permanece en Él, ¿cuántos permanecemos en Él? ¿Cuántos amamos a Cristo? El que dice que permanece en Él debe andar como Cristo anduvo.
La única confirmación que podemos tener de la salvación es una vida de obediencia a Dios. Y no es fácil. ¿Sí o no? ¿Será fácil edificar una casa en una roca? ¿Les gusta mi casa de vacaciones? No es fácil. Es más fácil edificar una casa sobre la arena. Eso es hacerlo en tu voluntad. ¿Sí? Porque toma menos esfuerzo. Pero edificar una casa sobre una roca toma tiempo, toma esfuerzo, pero es lo más seguro. Las tormentas de la vida vendrán, las lluvias, las pruebas, el sufrimiento van a azotar nuestras vidas. Ahí podemos evaluar si mi vida está siendo edificada en Cristo. Porque sin la tormenta cae la fe, sin la tormenta cae el gozo, sin la tormenta cae la paz, cae el fervor, cae la devoción, cae la relación con Dios. Es que quizás solamente hemos edificado nuestra casa en ciertas particularidades de Cristo y no sobre la roca que es Jesucristo. ¿Sí? No quiere decir que no tengamos tiempos de tristeza. ¿Alguno estuvo triste esta semana? ¿Alguno lloró esta semana? ¿Sí? ¿Alguno sufrió esta semana? Pastor, hoy en la mañana me levanté sufriendo. ¿Alguno? ¿Todos, sí o no? No estoy hablando de que no vamos a pasar por el desánimo, pero un creyente edificando su vida sobre Cristo, cada vez que se afirma más a la obediencia de la palabra de Dios en hacer su voluntad, ¿qué está haciendo? Está poniendo más y más profundo fundamento en la roca que es Cristo. Y la tormenta que vino hoy, donde el Espíritu de Dios te pudo ayudar a sobrellevar esa tormenta, eso va a hacer que tu fe crezca y que tus raíces en la roca sean más profundas, de modo que cuando venga la siguiente tormenta, vas a estar como un árbol fuerte, firme al lado del río. Va a pasar el agua a tu costado, va a venir las tormentas, pero sus hojas no caerán. Y ese árbol permanecerá en la roca que es Cristo. Por eso es importante construir nuestras vidas, no en nuestros pensamientos, hermanos, pero en la palabra de Dios. Tenemos que ser sinceros con Dios. Confiar a Él nuestras circunstancias. Orar a Dios, pero no pidiendo, Señor, hágase mi voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad, entregárselo al Señor. Nuestro crecimiento y acercamiento al cielo es como un edificio cuyo tamaño por fuera debe tener la necesaria profundidad en su fundamento. Si no, va a tambalear el edificio. ¿Cuántos quieren crecer mucho en Cristo? Otra vez les pregunto porque parece que no quieren crecer. ¿Cuántos quieren crecer mucho en Cristo? Bueno, depende de la profundidad en la que tú estás poniendo el cimiento en Jesucristo. Porque todo lo que se ve de aquí para afuera va a ser lo que tú estás trabajando y construyendo en Cristo de aquí para adentro. ¿Sí? La arena está compuesta de opiniones, actitudes, voluntades humanas que siempre, fíjate, son cambiantes e inestables. Pero edificar sobre la arena es basarnos en nuestra propia voluntad, en nuestros propios propósitos personales. Es la autosuficiencia, es la autosatisfacción, es honestamente una arrogancia y es un orgullo. Porque para obedecer la palabra tenemos que humillarnos. Decía el hermano, el contrito, humillado de corazón, a ese corazón Dios no rechaza. Edificar sobre la arena es no ser enseñable, es estar aprendiendo, como dice Pablo, y nunca poder llegar al conocimiento de la verdad. Y no es porque no podamos, no es porque no queremos abrir esta carta, es porque muchas veces no queremos obedecer la palabra de Dios. El que construye sobre la arena muchas veces tiene una vida superficial, un simpatizante del evangelio, pero todavía inconverso. Muchos creyentes viven una vida conveniente y cómoda, pero la vida de un creyente es dura y difícil. Amén. Pero es una vida que profundiza sobre la roca que es Cristo. Charles Spurgeon escribió esto acerca de su propia época, de su tiempo. Él dijo, hay falta de profundidad. Él dijo, hay falta de sinceridad.
Hay falta de celo por el evangelio. Esta es la carencia de nuestros tiempos. Spurgeon dijo, hay falta de visión hacia Dios, falta de trato sincero con nuestra alma. Hay un descuido en usar, dijo él, el bisturí de nuestros corazones para examinar lo que hay en nuestro corazón. Él dice, hay negligencia en cuanto a usar el orden de Dios que nos da en su palabra. Hay un descuido de nuestra relación con Dios. Hay mucha lectura, dijo él, acerca de él. Hay mucha sabiduría acerca de él. Hay mucha habladuría acerca de él. Pero poco se acerca uno sinceramente a Dios con el deseo de obedecer y hacer su voluntad. Esto es lo mismo hoy en día. Y ahora tú dirás, hermano pastor, ¿cómo sé que estoy edificando mi vida? Será por tu obediencia. Realmente toda esta serie que por un año hemos tenido ha sido realmente para oír la vida real de un creyente. La pregunta es ahora, ¿qué vas a hacer tú con la vida real de un creyente? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? Nos vamos, qué bonito, o nos vamos con ese ardiente deseo, Señor, yo quiero ser mejor para ti. Yo quiero obedecer tu palabra. Sí, me va a costar, voy a sufrir, pero prefiero sufrir por tu voluntad, haciendo tu voluntad, y no sufrir por las consecuencias de haber hecho mi voluntad. ¿Qué vamos a hacer con esta vida? Con la vida real de un creyente. Un comentarista dijo en su enseñanza al terminar el Sermón del Monte, él dice sus líneas finales. Con la conclusión de Cristo en el Sermón del Monte, él dijo, ya no hay más órdenes que obedecer. Jesús termina el Sermón del Monte y no dice más qué hacer en ese mensaje. No nos dice más qué hacer, pero sí nos dice quiénes somos. O somos sabios, o somos necios. O somos prudentes, o somos insensatos. Los sabios oyen y hacen, y esa casa no caerá. Los necios oyen, pero no hacen, y esa casa caerá, y grande será su ruina. Amada iglesia, no esperemos hasta que esta casa caiga. Hoy es tiempo de edificar más y más nuestras vidas en la roca que es Cristo. Si algo hemos aprendido de este año de estudiar estos temas, el único deseo en mi corazón, y sé que en el corazón de Dios, es que obedezcamos su palabra. No lo que diga yo, porque en mí no hay autoridad, pero sí hay autoridad en la palabra de Dios. Que obedezcamos a Dios. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Cuántos deseamos hacer su voluntad? Nos va a costar, pero en Jesucristo todo es posible. Cierra tus ojos. El salmista David, en el Salmo 16, por cierto, David, un hombre con muchos errores, pero que fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué David, con todos sus errores, fue llamado un hombre según el corazón de Dios? Porque David se arrepentía y David era obediente a la voluntad de Dios. Y David escribe en el Salmo 16 diciendo: a Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás, dijo David, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando David habla de delicias, está hablando de la palabra de Dios, porque es delicioso obedecer la voluntad del Padre. Esa es la vida real de un creyente, amada iglesia. No seremos
movidos en nuestra fe, en nuestra esperanza, si obedecemos a Dios, si crecemos más y profundamente en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Todo el que oye todavía está a tiempo, cada uno de nosotros, a edificar nuestras vidas con más profundidad sobre la roca que es Cristo. Padre eterno, Señor, ciertamente con el final del Sermón del Monte, Jesús ya no habló de más cosas que obedecer, simplemente nos apuntó en hacer lo que Él ya ha dicho. Por eso, Padre, tu palabra, Señor, está enteramente completa. Tu voluntad está en las sagradas Escrituras. Aquí nos hablas, Señor, de tu deseo. Aquí nos hablas de tu voluntad. Aquí nos hablas, Señor, lo que debemos hacer para edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. De aquí en adelante, Señor, tú has hablado tu palabra. Tú nos has hablado una y otra vez. Tú nos has dado a conocer tu voluntad. Señor, ya no somos ignorantes de lo que tú deseas que hagamos. Ahora, Señor, tú nos dices, el prudente construye sobre la roca, el insensato construye sobre la arena. El prudente oye y hace la voluntad de Dios. El insensato oye pero no hace la voluntad de Dios. De aquí en adelante, Señor, no hay más palabras. Tu voz es clara, tu deseo es claro. Ahora somos nosotros, Señor. Somos nosotros, Padre, que debemos humillarnos ante ti. Somos nosotros, Señor, quienes debemos obedecerte a ti. Ayúdanos, Señor. Porque, Padre, Señor, muchas veces batallamos en nuestra carne, Señor. Esas son las luchas, Padre, de las que Jesús habló. Son las tormentas, Señor, que muchas veces peleamos dentro de nosotros, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, Señor, para poder, Señor, hacer y obedecer tu voluntad. Negarnos a nosotros mismos, Señor, morir, Padre, a nuestros deseos. Queremos obedecerte, Señor, porque sabemos que allí está la eterna vida en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser conocidos, Padre, por creyentes que caminan en obediencia